Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y por supuesto, esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia hoy del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, muchas gracias, Jorge, y bienvenidos a todos los que están viendo el programa. Realmente para nosotros es un placer, como cada lunes y miércoles, poder venir aquí a este espacio en el cual hablamos de aquellos fundamentos y principios bíblicos que Dios ha dejado para que un individuo, una familia y una nación puedan funcionar correctamente. Así que en el día de hoy continuamos pues hablando de un tema muy importante y como siempre decimos, este programa es de los únicos que hablan, o bueno, el único que habla de gobierno civil, pero no cualquier tipo de gobierno civil, sino el gobierno civil bíblico y todas sus transversalidades. Así que comenzamos el día de hoy. Muchas gracias, Molly, por tu compañía y bienvenido, Ricardo Molina. Para mí es un placer poder acompañarnos a todos ustedes, por supuesto, los lunes y los miércoles. Este es un programa que estamos desarrollando ya hace 2 años, todos los lunes, todos los miércoles, en donde hablamos de gobierno civil, donde hablamos de las situaciones de lo que pasa en Colombia y en Latinoamérica. También es un programa en donde hacemos entrevistas de gente que está en el gobierno civil de Colombia y, claro, también gente que tiene que ver con asuntos de las diferentes áreas de la sociedad en Latinoamérica. Pues hacemos esa mezcla, ¿no?, entre enseñanza y entre entrevistas. Y pues eso enriquece el programa y enriquece la idea que tenemos de enseñar. La idea de este programa es enseñar. Enseñar que hay un sistema, claro, y lo estamos proclamando. Y el sistema de gobierno de Dios es la república. Estoy hablando con algunas personas en Colombia y para los colombianos y latinoamericanos es muy difícil sacarse de la cabeza la idea de democracia, porque pensamos que democracia pues es el sistema de gobierno que hemos usado en Colombia por más de 200 años y se ha usado pues en el mundo no cristiano, porque esa también es la marca. La democracia es un sistema usado en el mundo, en los países, en las personas, en los gobiernos que directamente han decidido rechazar la idea de Dios, porque se considera que Dios no tiene nada que ver con el gobierno, que Dios no tiene nada que ver con la economía, que Dios no tiene nada que ver con el entretenimiento. Solamente se piensa que Dios tiene que ver con la iglesia. Pues queremos decirles a ustedes que la iglesia solamente es un pedacito de la formación de una sociedad. Es una agencia muy importante, por supuesto, pero el gobierno también es parte de la formación de una sociedad. Tampoco es todo. También el gobierno está limitado, ¿no, Michelle? El gobierno como entidad, como agencia, está limitado. Y hoy, pues vamos a estar hablando acerca de las diferencias entre lo que es una democracia, lo que es una república, diferencia entre democracia y república. En una sociedad viciada, fundamentada en ideas seculares, como es la sociedad
latinoamericana, con una historia violenta de conquista y con imposiciones gubernamentales que promueven la explotación y la esclavitud, siendo estas prácticas parte del desarrollo de nuestros países. Hemos implementado la forma de gobierno impregnada, escuche bien, de sangre y despotismo, de parte de aquellos que se tomaron el poder, bien sea por medio de las elecciones populares o por usurpaciones militares, acciones que han demarcado una forma de gobierno que en nuestra experiencia ha sido muy dolorosa y continúa siendo dolorosa en el presente, ya que ha beneficiado hasta ahora solo a una élite especial, y eso se aplica también en la parte de la economía y en la parte de la religión. Entonces, nos hemos equivocado creyendo que democracia es el mejor sistema de gobierno para nuestras naciones modernas. Y no concebimos en nuestra mente nada diferente. No lo alcanzamos a comprender. Y claro, aunque hay otras cosas que rechazamos, y ahí quiero yo parar un momentito en la exposición, Michelle, porque cuesta entender que la democracia, a los cristianos, porque este es un programa también que va enfocado al cristianismo, ¿no? Va dirigido a los cristianos, esa es nuestra audiencia mayor. Y los cristianos pensamos, o yo no, pero muchos cristianos piensan que la democracia es el sistema que se usa y funciona, y creemos que Dios respalda este sistema de democracia, cuando eso no está en la Biblia. La democracia no está en la Biblia. Pero los cristianos, como no conocemos nada más, entonces, pues consideramos que es una de las mejores formas de gobierno que hay. Pero en la Biblia hay una propuesta, hay otra propuesta. ¿Cuál es esta propuesta, Michelle? Es el gobierno civil bíblico, que es una república. Así es. Es el gobierno civil bíblico. Esa parte, ese adjetivo calificativo que tú le das, gobierno civil, pero el adjetivo calificativo es bíblico. Ahí marca una gran diferencia que espero hoy podamos ayudarles a los que nos ven en directo y a los que nos verán en un futuro, podamos ayudarles a entender la diferencia entre república y democracia. Entonces, siguiendo esta idea, entonces estaba diciendo que nos hemos equivocado creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno para nuestras sociedades modernas, y que entonces no concebimos en nuestra mente nada diferente. No lo alcanzamos a comprender. Y pues, aunque automáticamente rechazamos, por ejemplo, la monarquía la rechazamos, aunque en estos tiempos en que murió la reina ¿cuál reina fue que murió hace poquito, Michelle? Reina Isabel. La reina Isabel y otros que han muerto. Mucha gente, cristianos, apoyan ese tipo de gobierno de monarquía, que ya el gobierno de monarquía ha sido uno de los gobiernos que históricamente más daño han hecho a la historia de las naciones. Pero la rechazamos como sea. Rechazamos el marxismo, rechazamos el comunismo y rechazamos el controvertido socialismo del siglo XXI. Pero necesitamos entender que ninguno de estos sistemas de gobierno expresa la idea correcta de Dios para que el resultado sea lo que anhelamos, que es prosperidad y libertad para todos. Entonces, en esta filosofía del reino de Dios, la democracia no cabe. Escuche bien,
En la filosofía del reino de Dios la democracia no cabe. No hay ningún registro en la Biblia de democracia, pero sí existen registros de que las naciones rechazaron a Dios y en su anhelo de organizarse, entonces ellos crean un sistema para que la sociedad funcione. Y así nace atribuido, según la historia, nace la democracia, que se le atribuye a los griegos, que fueron los primeros que en las sociedades modernas intentan responder a una crisis social y implementan un sistema para ayudar a que una sociedad funcione. Pero a esas alturas, los griegos, en su mayor aporte al mundo, como todos sabemos, su filosofía ha sido muy dañosa, ya que su razonamiento lo hicieron descartando a Dios. Cualquier sistema, cualquier filosofía, cualquier cosa que se saque descartando a Dios, es un gran error. Entonces quiero reiterar que los expertos analistas en la historia lo han dicho una y otra vez. La democracia es un sistema tiránico de gobierno. Y déjenme leerles aquí a ustedes por lo menos 3 escritos de algunos personajes no cristianos que hablan de la democracia. Por ejemplo, está Paul Auster en el 1947, un novelista, poeta. Él dice, para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Wow, la democracia como forma de religión. Y Charles Bukowski en el 1920 él dice, la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puede votar antes de obedecer las órdenes. Y el otro pensamiento es de George Bernard Shaw, dice en el 1856, la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección hecha a merced de una mayoría incompetente. Bueno, tendríamos que analizar, ¿no? Analizar estas frases, pero no lo vamos a hacer porque no tiene sentido, porque son conclusiones de gente que no razona en base a los principios de Dios. Entonces, comencemos, Michelle, con este proceso de hablar de la diferencia entre república y democracia. Sí, Molly, yo creo que la primera pregunta que podría surgir es si realmente hay un sistema que sea bíblico y es algo que ya estuvimos respondiendo contigo, pero realmente creo que es importante ver que es una pregunta que como cristianos nos hemos hecho muchas veces y al final hemos llegado a la conclusión que vamos a presentar hoy, que es que sí la existe y que es un gobierno representativo, que es constitucional y que sobre todas las cosas es bíblico. Y este, pues, tiene un nombre y es la República. También, Estamos hablando, Michelle, de una república cristiana, constitucional, y federal. federal. Así es. Y también tenemos unos escritos muy importantes que llamamos los libros rojos. Son muy conocidos cuando hemos estudiado la historia de América. ¿Y por qué estudiamos la historia de América? Es simplemente porque creemos que es un ejemplo de cómo Dios ha invertido en la historia de una nación para llevarla a tener un sistema bíblico. Sin embargo, justamente Rosalie Slater, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí, en Teaching and Learning America's Christian History, es como enseñando y aprendiendo de historia de América y la historia cristiana de América, lo escribió en 1965. Y ella decía que muchas personas, aún en ese tiempo, dudan de que la Constitución de Estados Unidos se formó como un documento cristiano porque creen que los padres fundadores no eran todos cristianos. Y Rosalie presenta esto como un argumento completamente falso, ya que para ella y también para nosotros, un sistema de gobierno no se define por si las personas que lo crearon como tal o si las personas que viven bajo ese gobierno, si cada una de esas personas
son o no cristianas, sino que se define por la naturaleza misma de ese gobierno. Y esa naturaleza debe ser definida por los principios bíblicos, y esos principios sabemos que son bíblicos porque lo podemos ver tanto en las historias que cuenta la Biblia como el mismo carácter de Dios, que es justo, que trae libertades humanas. Y justamente por eso, y de ahí es que nace la autoridad, por así decirlo, o el poder, si vamos a el primer capítulo que tuvimos sobre ese tema de la República, precisamente. Y es que está basado en principios bíblicos y por eso es que decimos que es un sistema de gobierno muy diferente a la democracia, porque decimos que no es una tiranía en donde ganan los grupos que son mayoritarios pero que son errados, sino que es una forma de gobierno en la cual, aunque pueda haber corrupción por la corrupción que hay en el hombre, sin embargo, siempre va a ganar lo que está en la ley. Y no olvidemos también que una república no basta con llamarse de esa manera, sino que también debe ser una república que esté basada en principios cristianos. Claro, recuerda que quiero recordarles que este mes estaremos hablando de el poder y la forma de la república, ¿no? Y ya cubrimos la parte de el poder, que fue la fe, la moral, la educación, la propiedad, individualidad, unión y autogobierno, y que vamos a estar cubriendo entonces la forma, y es, que tiene que ver con la descentralización, con el constitucionalismo, con la separación de poderes, con el juicio por jurado, control civil militar, el libre comercio y la representación. Eso hace entonces que el poder y la forma den como resultado una república cristiana constitucional federal. Quería mostrarles esto porque de eso estamos hablando y pues es la base de lo que estamos diciendo, pero hoy estamos centrándonos en tratar de ayudar a entender la diferencia entre una república y una democracia. Entonces comenzamos con esto. Lo primero que podemos decir entonces es que la república fue la idea de Dios. Cuando Dios nos dio sus leyes para mantener la sociedad de los hombres estable y libre. Entonces, número uno, la república fue idea de Dios porque es sacada de la Biblia. La democracia es una propuesta secular, humanista. Como dijimos, comienza con la idea de los griegos, quienes razonan, concluyen y actúan no razonando en base a la Biblia, sino razonando en base a una necesidad social. Y pues sabemos cómo la democracia griega falla y cae. La república, estamos diciendo entonces que es la propuesta de Dios como sistema de protección y libertad. Eso es importante. La república es la propuesta de Dios como sistema de protección y libertad. O sea, Dios hubiera podido dejar todo sin un sistema de gobierno y solamente haberlo dejado con el sistema del autogobierno, que es la obediencia a Dios dependiendo de la relación que cada quien tenga con Dios. Pero Dios permite que se desarrolle el sistema de república para proteger la libertad. Eso es muy clave. Proteger la libertad. ¿Tiene algo que decir al respecto, Michelle? Solamente que podemos también estudiar un poco la definición que da Noah Webster precisamente de la democracia para entender el valor de la república que, como tú lo acabas de decir, trae libertad, contrario a la democracia, que vamos a ver qué es lo que trae. Entonces, dame un segundito porque mi computador está un poco lento para presentar. Sin embargo, por ahora, pues les cabe la aclaración que Noah Webster es un hombre que se dedicó a estudiar términos conforme a la palabra de Dios y los puso dentro de un diccionario que hoy tenemos, que podemos decir que es bíblico
Y él, al definir bíblicamente la democracia, dice que es el gobierno por el pueblo, una forma de gobierno en la que el poder supremo está depositado en manos del pueblo colectivamente, o el que el pueblo ejerce los poderes de legislación de forma directa. Tal era el gobierno de Atenas, como estábamos diciendo antes, que es un gobierno, una forma de gobierno que fue inventada pues por una sociedad pagana que estaba pues por los griegos. Y también como podemos ver dentro de la definición, es una forma de gobierno que pues en la cual está directamente implicada lo que es el libertinaje de las personas y lo que es directamente la esclavitud, ya que siempre va a estar esclavizado todo el pueblo por las ideas o por la soberanía de aquella parte más grande del pueblo que quiere y determina qué está bien y qué está mal. Por eso es que decimos que la democracia es una forma de gobierno en la cual la libertad es algo que no se puede conseguir de forma plena. Claro, y también decimos que entonces la democracia es una forma de tiranía. ¿Por qué razón? Porque como dice la definición, el poder lo tiene el pueblo. Y en el sistema, cuando el poder lo tiene el pueblo, el sistema que ellos desarrollan para las decisiones, para las elecciones, es la mitad más uno. O sea, la mitad más uno van a tener la razón por encima del otro 49%. Y entonces es un sistema injusto porque el 49% tiene que hacer lo que el 51% decide sea malo. Si es malo, toca aceptarlo. Entonces es una imposición de un grupo de personas para toda una sociedad. Entonces, esa es la democracia. Pero tenemos que mirar entonces las otras comparaciones, ¿no? que tiene esto, porque en la democracia la mayoría decide violando la voluntad de los que pierden. Estamos diciendo esto, ¿no? En cambio, en la república todos deciden sin violar la conciencia individual y juntos obedeciendo la ley justa. Entonces todos deciden de acuerdo a esa ley. Esta parte es muy interesante porque, pues, por ejemplo, se ha dicho en la Constitución del 91 de Colombia que nosotros somos una nación ya de ley, de derechos. Dice, somos una nación de derecho. Y en una nación de derecho gobierna la ley. Y nos jactamos de esa definición y de esa decisión que pareciera ser buena. El dilema, ¿cuál es? Que pues si vamos a gobernarlos por esas leyes establecidas, el dilema es que como la mayoría son los que han decidido, la mayoría en la democracia han decidido esas leyes y no han razonado para sacar las leyes en base a la ley justa, a la ley correcta, a la ley suprema que es la ley de Dios, entonces pues hay muchas leyes injustas bajo las cuales tenemos que vivir como consecuencia de rechazar que somos una nación en donde el que reina es Dios, en donde el que reina es la ley de Dios, la ley buena. Entonces nos jactamos, pues somos una sociedad de derecho. Eso es lo que decimos, una sociedad de derecho. Y el nombre de eso, pues, entonces cometemos cualquier desgracia social como lo que está pasando ahorita aquí en Colombia. Entonces, en la democracia, el poder, dijimos, no tiene una élite específica. Escuchen bien, esto es importante. En la democracia, el poder no tiene una élite específica. En la república, el poder está en cada individuo. ¡Wow! Esto es bien interesante. Y podríamos aplicarlo así para no simplemente palabras, aplicarlo a lo que está pasando en Colombia ahora.
O sea, la democracia ha permitido que un grupo determinado, una élite determinada, que ha luchado por agarrar el poder, ahora lo tenga, y es ese grupo específico de izquierda. De izquierda, la democracia, pues permite que sean grupos los que manejen los destinos de una nación. Y claro, entonces dependiendo en manos de qué grupo cae el gobierno de la nación, pues eso depende del futuro de la nación. Por eso es que estamos ahorita así temblando y en peligro, porque el grupo que se ha tomado estos 4 años, el gobierno del país, pues gracias a la democracia, es la izquierda. Y pues estamos en peligro. Y cada grupo tiene sus peligros dependiendo de la tendencia que tenga. Entonces, pues nosotros decimos, no, no queremos queremos este otro. Pues claro, cada quien escogemos el menos peligroso, el que permita ciertas libertades, porque eso es lo que hacen los diferentes grupos o élites, conceden ciertas libertades, no todas las libertades, sino ciertas libertades. En la democracia se conceden ciertas libertades. Con un gobierno de izquierda, esas ciertas libertades comienzan a minimizarse. Por eso es que estamos en peligro, por esa idea equivocada de democracia. Porque en la democracia, como dije, se habla del imperio de la ley basada solo en ideas de hombres. También en la república se habla del imperio de la ley, pero de la ley justa que está basada en los principios del reino de Dios. Esta parte es muy clave porque los principios del reino de Dios son universales y los principios del reino de Dios son para beneficio de todos. Ahí está la gran diferencia, pues, de la república, porque la república está basada en principios que benefician no a una élite. La república está basada en principios que benefician no a un grupito determinado de personas, sino que la república está basada en principios y leyes que son beneficiosos para todos, grande, chiquito, gordo, flaco, aún dando el entendimiento, la república, sus principios y leyes son para aún personas que están en contra del cristianismo, para personas que deciden vivir una vida separados de Dios. Pues la república, sus leyes como son justas, entonces se aplica para todos. Y eso es lo que trae en nuestra introducción que decimos que es un sistema que trae libertad. Cada quien puede decidir en qué creer y qué hacer, pero también trae prosperidad para todos y no para un grupo de personas. Entonces, esas son las diferencias que estamos dándole a entender a usted. En la democracia nunca hay acuerdo. Esa parte sí la puedes entender tú. En la democracia nunca hay acuerdo. Por eso es que se vota. Y se vota 50 más 1. Y el que gane, gane. Porque no hay acuerdos. Pues no hay acuerdos porque están basados en pasiones. No hay acuerdos porque está basado solamente en ideas del mismo hombre, en su angustia de responder a la necesidad. Pero la república no está basada en eso. En la república estamos de acuerdo, oiga bien, que se hará lo que la ley justa delinea y no lo que un grupo quiere. No sé si entiende esto, pero entonces en la república estamos de acuerdo que será lo que la ley justa delinea y no lo que un grupo quiere. Ahora aquí, fíjate que yo puedo explicarles a ustedes esto porque yo he tratado de aplicar esto, porque si no esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, como estamos acostumbrados a decidir, vamos a decidir ya.
en la República en la República no se puede decir así, vamos a decir ya, toma tiempo, porque toma tiempo porque toca razonar en base a que la decisión que vamos a tomar es correcta realmente, fundamenta los principios de vida, de propiedad privada, de libertad. Entonces, toca analizar eso, no es votar por votar, vamos a votar y la mayoría gana y esto vamos a hacer. No, 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 no. La República tenemos que pensar si lo que vamos a decidir va en concordancia con los derechos inalienables que tiene el hombre. Entonces a mucha gente no le gusta esto. Ah, es que esto se demora mucho, que no sé qué. Pero al final, ahora, esta es la experiencia mía. Porque estamos decidiendo, pero no estamos de acuerdo. Problema, ¿no? Porque todos pensamos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues todos nos sometemos a lo que dice Dios en la ley justa. ¿Qué dice la ley justa? Ah, pues la ley justa de Dios dice, con respecto a esto, dice esto. ¿Listo? Eso vamos a hacer y dejamos de pelear y vamos a hacer lo que dice, no tú, no yo, vamos a hacer lo que dice Dios. Esa es la gran diferencia en la República. Dale. Así es, Molly. Y además también podemos verlo directamente en la Biblia y también podemos ver su aplicación de la Biblia pues a la vida hoy en día. Entonces, voy a tomar por ejemplo el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles fueron a pues plantar iglesias cristianas por primera vez, lo que hicieron fue que decidieron que debían ser, estas iglesias debían ser guiadas y debían ser lideradas no por un pastor o no por una sola persona que alguien votara o que decidieran, sino que debían ser lideradas por ancianos. Y ahí es donde se formaba esta iglesia de un círculo de ancianos, en las cuales este círculo de ancianos debía tomar decisiones conforme no a que creían que estaba mejor y votaban y veían si la mitad más uno estaban de acuerdo, sino que todos a la vez se tenían que poner de acuerdo para ver qué decía la ley de Dios sobre cierto tema en específico. Y disculpen si de fondo se escucha mucho ruido, pero continuando, la idea de este círculo de ancianos que toma decisiones en conjunto es muy valiosa porque es aún aplicable a cómo vive o debería vivir la iglesia o cómo deberíamos gobernarnos. Incluso pienso en Kids Kids. Kids Kids es un ministerio cristiano que está instituido aquí en Bucaramanga, pero también en muchas otras partes del mundo, en el cual tenemos 7 valores que son valores bíblicos que Dios nos ha dado. Y uno de esos valores es que nuestro círculo está formado por 5 o más personas en los cuales dar decisiones de qué se debe hacer, de qué vamos a hacer como ministerio, de cuál es el siguiente paso a seguir. No está tomado por una sola persona que decide o que nos pone a votar a todos, sino que está tomado por estas 5 personas que se ponen todos de acuerdo para ver cuáles son los principios que Dios nos ha dado, para ver cuál es la ley moral que Dios nos ha dado y así entre los 5 toman cada una de las decisiones, lo cual como estabas explicando ahorita, toma tiempo, toma mucha comunicación por parte del círculo o por parte de los líderes, pero al final se llega a una decisión que está conforme a los valores que Dios le entregó al ministerio, pero también está conforme al sistema de representación que Dios desea para sus ministerios y también para pues una forma de gobierno. Y pues sí, es un ejemplo de lo que yo he podido ver de cómo se toman decisiones con representantes de forma bíblica. Claro, mucha gente piensa, me han dicho a mí, eso, pastor, eso no funciona. Claro, porque el sistema en el cual nosotros vivimos es un sistema de fuerza, del que más tire, o sea, el que tenga más fuerza, pues tire para su lado. Y cada quien pues está pensando en sus beneficios personales o beneficios grupales. Hemos dicho que como cristianos tenemos que llegar al poder legislativo
o al poder ejecutivo, a los diferentes poderes que hay en el sistema de gobierno, pero tenemos que llegar ahí no para beneficiar a los cristianos o los evangélicos, no, porque si nosotros hacemos eso, pues estamos en contra de lo que la Biblia dice, porque pues, si se quiere llegar a ser parte del gobierno para promover leyes que están en concordancia a la ley justa de Dios, donde todos son beneficiados, y para quitar esas leyes que degeneran, quitar esas leyes controversiales, quitar esas leyes que rompen los principios naturales de la formación de naciones. Mira, si esto lo entendieran los senadores y los representantes de la Cámara, que son los que proponen leyes, todo sería diferente. Porque en lugar de ponerse a proponer leyes irrazonables, leyes que traen mucha presión a la parte moral del individuo, a la parte de la economía del individuo, a la parte espiritual del enemigo, en lugar de espiritual del hombre, en lugar de ponerse a legislar de esas cosas, deberían revisar todas las leyes que hay y proponer quitar y quitar y quitar y quitar tantas leyes que contradicen la idea correcta de libertad, que contradice la idea correcta de vida, que contradice la idea correcta de la propiedad privada. ¿Por qué estamos en problemas ahora nosotros con este gobierno izquierdista? Porque el gobierno necesita plata y quiere cogerla como sea, sacarla como sea, entonces se mete con la propiedad privada y quiere pues quitar el dinero a los que desarrollan la economía del país, que son empresarios o microempresarios, que son los que producen el pan, que son los que producen los embutidos, que son los que producen la mantequilla, que son los que producen la ganadería, en fin, todas esas cosas, y pues se quiere grabar un poquito más a toda esta gente para ellos ganar dinero. Pero fíjate, mira lo que pasa. Cuando el gobierno graba o coloca más impuestos a las empresas, a los que desarrollan la economía del país, ¿tú sabes quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos. Porque las empresas dicen, pues el gobierno me pide más plata, entonces por lo tanto, este producto ahora vale más. Vale más. Por ejemplo, el IVA, 19%. ¿Quién paga el IVA? Bueno, quiero darle una noticia, ¿no? Que el IVA se paga, es horrible, el IVA lo pagan los que compran, los empresarios, pagan un IVA, un impuesto, y para el gobierno, ¿no? Y fuera de eso, cuando uno compra a ellos, uno tiene que volver a pagar el 19% para que darle otro poquito de plata al gobierno. Entonces, por un lado pierden ellos y por otro lado pierden los ciudadanos comunes y corrientes. Yo no sé si es que porque el gobierno está enceguecido en mantener un sistema de impuestos, de taxación tan injusto. No estamos en contra de los impuestos. Impuestos hay que pagar, pero los impuestos que un ciudadano debe pagar son mínimos, porque el gobierno tiene que permitir que el ciudadano disfrute del fruto de su trabajo, lo disfrute como quiera, bien sea embelleciendo su casa, bien sea viajando, bien sea comprando, cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera, y a eso llamamos nosotros libertad. Entonces, tenemos un registro histórico que esos otros sistemas de gobierno fuera del sistema de república no han funcionado, y escuche bien, y no funcionarán. Entonces el desafío es implementar la filosofía, escuche bien, el lenguaje y por supuesto la forma de gobierno en primera instancia. Eso se debe implementar pues en mi vida,
en mi familia, en la iglesia y de ahí en adelante en todas las otras agencias de la sociedad. Y es posible lograrlo si renovamos la mente y comenzamos a pensar a la manera del libro, la Biblia. Recuerden lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. Entonces, tenemos que decidir, ¿no? ¿Vamos a seguir usando el pensamiento humano o el pensamiento de Dios? Amén, Molly, de verdad. Muchas gracias por esa última parte, porque realmente nos lleva a pensar que, bueno, nosotros aquí estudiamos lo que es la República, sus aplicaciones, pero no lo estudiamos solo porque sí, o porque qué bueno saberlo, o porque, ay, qué chévere que, por ejemplo, en Estados Unidos haya funcionado, sino que lo estudiamos para poder aplicarlo dentro de nuestras propias vidas. Y también recordemos que cuando conocemos una verdad, nuestra obligación es traerla y aplicarla. Y además no olvidemos que justamente esta forma de sistema de gobierno tiene implicaciones para cada decisión que tomemos, incluso dentro de un hogar, tiene implicaciones de cómo se dirige un hogar, tiene implicaciones de cómo se dirige una iglesia, tiene implicaciones de cómo yo mismo dirijo mi vida. Así que sí, no olvidemos esa verdad, que debemos aplicarla. Sí, claro. Quería colocarles a ver, lo que dijo James Madison, aquí está. Él dice, la democracia siempre han sido espectáculos de turbulencia y desacuerdos. Siempre han mostrado incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad. Y en lo general han sido de corta duración y violentas en sus muertes. Tenaz, ¿no? Que pues siempre la democracia trae turbulencia. Porque como se toman decisiones injustas, ¿qué tenemos que hacer? Dije turbulencia y violencia. Hay que salir a la calle, hay que hacer marchas, hay que decir no estamos de acuerdo. ¿Por qué tenemos que salir a la calle a hacer marchas, Michelle? ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que salir a gritar? ¿Por qué tenemos que salir con letreros a la calle? ¿Por qué tenemos que decir no estamos de acuerdo con este gobierno? ¿Por qué razón? Porque el sistema que se aplica es un sistema injusto, que beneficia a un grupo y no beneficia a todos. Entonces, pues, como es injusto, entonces trae turbulencia, trae desacuerdos, incompatibilidades, trae violencia y trae muerte. ¿Quieres leer este otro frase de John Adams, Michelle? Bueno, dice, según John Adams, recuerden, la democracia nunca dura mucho. Pronto se desgasta, se agota y se mata a sí misma. Nunca ha habido una democracia que no llegara a cometer suicidio. Verás, y yo te lo digo por experiencia, ahora que estoy involucrado en política en Colombia, que sí se desgasta uno. Una lucha en peleas por imponer ideas, por detener el mal. Eso es lo que pasa en el Congreso. Una pelea entre los congresistas, cada quien tratando de poner en alto sus ideas, sus propuestas, tratando de sacar leyes de la República y es una lucha constante. Y mire cuánto gastamos mensualmente en un congresista para tenerlo allá, para que pelee. ¿Cuánto se gasta? Se gasta dinero, se gasta tiempo. Esta gente gasta horas y horas y horas peleando entre ellos. Hay algunos congresistas, yo no sé si tú has visto, hay unos congresistas que literalmente se dan puños, porque pelean tanto, hay tanta pasión por imponer una idea y son vulgares. Escucha bien, en esos debates en el Congreso
salen vulgaridades, se insultan, se achican, se opacan. O sea, es un desgaste entre ellos mismos y es un desgaste para la sociedad. ¿Por qué? Porque si alguna ley llega a ser aprobada, entonces el desgaste está en que toca volver a sacarla para bajarla, para tumbarla. Es un círculo vicioso sin sentido. Eso es la democracia. Si nosotros aceptamos el sistema de república, somos humildes, miramos la Biblia y marcamos la diferencia, las cosas van a ser diferentes. Bueno, el tiempo se nos fue. Así es, Molly, el tiempo pasa volando. Sin embargo, por último, que podamos recordar que nosotros estudiamos estos temas de qué es la república, qué es la democracia y cuál es la diferencia para poder aplicarlos en nuestras vidas. E incluso hay una frase del pastor Thomas Hooker en la que él habla de cómo debe ser una elección y lo que él dice es que la elección no debe ejercerse de acuerdo con nuestros humores o nuestros estados de ánimo o lo que creamos mejor, sino que de acuerdo con la bendita voluntad y ley de Dios. Y eso es lo que deseamos en cada una de nuestras decisiones. Y bueno, gracias por vernos. En verdad, es una bendición poder contar con este espacio y sin más que decir, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.